Cordial saludo. Permítame darle la bienvenida al cuarto webcast que ha preparado Kaspersky Lab con las nuevas características de los productos corporativos del 2013, Kaspersky Endpoint Security 10 y Kaspersky Security Center 10. Hoy hablaremos de la gestión de sistemas, la gestión de vulnerabilidades y parches. Hoy nos enfocaremos en las características de Kaspersky Security Center 10. Ya la gestión de vulnerabilidades y parches estaba parcialmente implementada en Kaspersky Security Center 9. Hoy vamos a ver cómo está implementado en Kaspersky Security Center 10. La agenda del día incluye un vistazo tecnológico, cómo funciona y qué tiene Kaspersky Security Center 10, y vamos a ver 4 casos de uso en una configuración inicial, cómo gestionar los hallazgos y los resultados de los escaneos de vulnerabilidades, cómo vamos a corregir las vulnerabilidades y cómo se va a habilitar la instalación de prueba. Con respecto a la gestión de vulnerabilidades y parches, el primer cambio que vamos a notar es que ahora es una función exclusiva de Kaspersky Security Center 10. Si ustedes recuerdan, en la versión previa, esta era una posibilidad que tenía Kaspersky Security Center 9 y Kaspersky Endpoint Security 8. Ahora, gestión de vulnerabilidades y de parcheo es exclusivo de Kaspersky Security Center 10. El funcionamiento básico es que el agente de red va a descubrir las vulnerabilidades, se las transmite a Kaspersky Security Center 10. Kaspersky Security Center 10 va a descargar todos los parches y se los entrega al agente de red. Como ustedes ven, en esta cadena no está incluido Kaspersky Endpoint Security. Por eso es que esta es una función de Kaspersky Security Center 10. Se debe tener presente que estas funcionalidades de gestión de vulnerabilidades y parches requieren una licencia adicional, una licencia para habilitarla dentro de Kaspersky Security Center 10. Un avance de la versión actual de Kaspersky Security Center 10 con respecto a la anterior es que en esta versión se incluyó la gestión automática de vulnerabilidades de productos de terceros. Acuérdense que antes esto no estaba. Las funcionalidades de Windows Server Update Services, WSUS, están totalmente implementadas dentro de Kaspersky Security Center 10. No hay necesidad de tenerlo externo. Kaspersky Security Center 10 tiene una función de descargar y distribuir en forma centralizada las actualizaciones. Se está aprovechando ya de la infraestructura de comunicaciones que tenía implementada Kaspersky Security Center, y con esto pues vamos a usar la infraestructura de los agentes de red. Vamos a hacer un multicast de todas las actualizaciones, no solo las de las bases de datos de Kaspersky, sino de las actualizaciones de Microsoft y de terceros en la red. Veamos ahora un poco de la tecnología que está por detrás. Primero tenemos la base de datos de vulnerabilidades de Kaspersky Lab, la cual va a incluir dos entidades. Una entidad es las vulnerabilidades y otra entidad son las actualizaciones, los parches. No olvidemos también que va a estar en esta base de datos la correspondencia entre las vulnerabilidades y las actualizaciones. Una actualización puede corresponder a varias vulnerabilidades, y esta base de datos de Kaspersky va a incluir también software de terceros, los más populares, para que los administradores puedan gestionar más fácilmente sus aplicaciones en la red. La tarea de escaneo de vulnerabilidades va a tener dos fuentes de información: la base de datos de Windows Update de Microsoft y la base de datos de vulnerabilidades de Kaspersky. A su vez, la base de datos de vulnerabilidades de Kaspersky va a tener también dos fuentes de información:
La primera fuente de información es Secunia, líder en vulnerabilidades, y la segunda fuente de información son los expertos de Kaspersky, que van a estar verificando y complementando cuáles son los parches que están para estas vulnerabilidades y se lo van a entregar a esta base de datos de Kaspersky. Los resultados de esta tarea de escaneo entonces van a ser los encuentros, los hallazgos que van a estar en las dos bases de datos, Windows Update y Kaspersky Vulnerabilities Database. Por defecto va a haber una tarea diaria que va a corregir vulnerabilidades. Esta tarea que va a corregir las vulnerabilidades en Kaspersky Security Center 10 se basa en dos partes. La primera parte son las actualizaciones de Windows que hacen falta y la segunda parte son las actualizaciones o las vulnerabilidades halladas en la base de datos de Kaspersky Lab. Esta corrección de las vulnerabilidades es hecha en forma automática, pero debemos tener en cuenta también que a veces las nuevas funcionalidades de software requieren acuerdos de licencia que tienen que ser aceptados. Esta parte es hecha en forma manual. La tarea de corrección de vulnerabilidades pues es automática, puede requerir intervención manual de los administradores para los acuerdos de licencia y al igual que en la versión anterior, en caso de que se requiera una corrección de vulnerabilidades absolutamente inmediata que no ha sido todavía agregada a la base de datos, esto se puede hacer en forma manual como se hacía antes. En caso de que se esté usando el Windows Update Server integrado con Kaspersky Security Center 10, esto va a funcionar, la parte de las actualizaciones, trayendo todas las actualizaciones o la información de actualizaciones de Windows Update a un folder del programa de Kaspersky Security Center 10. Una vez que se corre la tarea de actualización, esta tarea va a tomar la información de este folder y le pasa a través de un multicast la información a las máquinas finales. Las actualizaciones con software de tercero funcionan muy parecido. Estos terceros están siendo actualizados a través de la base de datos de vulnerabilidades de Kaspersky. Kaspersky le pasa esa información al Kaspersky Security Center 10 y el Kaspersky Security Center 10 a través de los agentes de red y el multicast hace llegar estas actualizaciones a las máquinas de los terceros. En caso de no tener integrada la funcionalidad de WSUS en Kaspersky Security Center 10, las actualizaciones de Windows funcionarán de la siguiente forma. Los computadores contactarán al servidor local de actualizaciones de Windows, el cual irá al Windows Update y les pasará la información. Y en caso de que no haya una entidad como el local, pues cada uno de los computadores irá a la base de datos de actualizaciones de Windows a traer su propia información. Recordemos que estas tareas de actualización son locales y cada una de las máquinas a diferente hora va a ir por su propia actualización, bien sea al servidor de WSUS en la red o en internet al servidor de actualizaciones de Windows. El primer caso de uso es la configuración inicial, que probablemente todos lo vamos a hacer a través del asistente de inicio rápido. Vamos a ver cómo funciona este asistente de inicio rápido y qué tareas crea, cómo configura las directivas y las opciones de la interfase. Vamos a ver. Para este primer caso de uso, en Kaspersky Security Center 10, vamos a volver al asistente de inicio rápido. En el asistente de inicio rápido, lo primero que vamos a observar es que nos va a solicitar la introducción de una licencia. Vamos entonces a seguir los pasos. Incluir esta licencia va a permitir que Kaspersky Security Center 10 tenga las funciones
de administración de sistemas. Seguimos los pasos, seleccionamos la llave especial para Kaspersky Security Center 10. En caso de que no se incluya esta licencia en el primer asistente de inicio rápido cuando se instala Kaspersky Security Center 10, se puede incluir en cualquier momento posterior. Eso sí, antes de iniciar el uso de estas características de Kaspersky Security Center 10. Después de esto continúan los siguientes pasos que son tradicionales en el asistente de inicio rápido y llegamos a la configuración de la gestión de las actualizaciones. La configuración por defecto de la gestión de actualizaciones es buscar las actualizaciones críticas y no usar la integración con el WSUS. Kaspersky Security Center 10 busque vulnerabilidades, pero no deja ninguna tarea para corregir estas vulnerabilidades, ni tampoco hace que Kaspersky Security Center 10 busque las actualizaciones en la nube. La configuración de la gestión de actualizaciones que aprovecha todos los beneficios de Kaspersky Security Center 10 es encontrar e instalar las actualizaciones en forma automática y usar a Kaspersky Security Center 10 como el gestor de WSUS, con la funcionalidad de WSUS. Finalizamos los pasos del asistente de inicio rápido y si vamos a ver a las tareas, vemos que se han creado unas nuevas tareas, unas en computadores gestionados, otras en el servidor de administración. Estas tareas creadas por defecto al configurarlo así van a buscar las vulnerabilidades en el sistema y la otra va a parchar las vulnerabilidades del sistema. Corren automáticamente una vez cada día. Con esto el administrador del sistema se puede despreocupar de las vulnerabilidades que van a haber en el sistema. Van a ser parchadas automáticamente por Kaspersky Security Center 10. La otra tarea que se crea en Kaspersky Security Center es para el administrador. Esta tarea le dice que se va a sincronizar con las actualizaciones de Windows y con esto Kaspersky Security Center va a ir a buscar estas actualizaciones y a traerlas para tenerlas disponibles para los computadores. La primera sincronización entre Kaspersky Security Center 10 y las actualizaciones de Microsoft puede tomar 1 hora y media, sin embargo las siguientes ejecuciones de esta tarea van a requerir mucho menos tiempo. Por cierto, esta tarea no descarga las actualizaciones desde el servidor de Microsoft. Esta tarea descarga la información acerca de las actualizaciones que están disponibles. Si vemos las propiedades de esta tarea, podemos ver que está seleccionado todas las opciones de todos los tipos de actualización del servidor de Microsoft. La descarga inicial de la información de las actualizaciones disponibles de Microsoft puede requerir unos 30 megas de espacio de disco duro, no es mucho. El que de verdad inicia la descarga de estas actualizaciones no es la tarea del servidor, sino la tarea de los computadores, la de encontrar las vulnerabilidades. Una vez que se encuentran las vulnerabilidades y se van a gestionar, se van a parchar, se requiere que Kaspersky Security Center 10 descargue estas actualizaciones desde el servidor de Microsoft y se pongan a disposición de los diferentes equipos para poder ser instaladas. Eso es lo que hace la descarga. El asistente de inicio rápido de Kaspersky Security Center 10 va a modificar también la directiva del agente de red de Kaspersky Security Center 10. En este momento lo tenemos con la configuración por defecto de lo que se escogió.
En versiones previas había una configuración por defecto dependiendo del tamaño de la red. Cuando vemos las propiedades del agente de red de Kaspersky Security Center 10, hay una sección nueva sobre las vulnerabilidades y las actualizaciones de software. Estas características se configuran directamente de acuerdo a la directiva que se hizo inicialmente, a las tareas. En este momento, aquí estamos viendo que se le puede decir que use el servidor de administración como el servidor de WSUS, o que lo busque en la red, y que busque los ejecutables para las vulnerabilidades y las aplique. En este caso, si le hubiéramos dicho que no usara el WSUS, pues buscaría las actualizaciones en internet. Hasta ahora lo que se ha hecho es configurar automáticamente toda la gestión de las actualizaciones. Sin embargo, también se pudiese hacer de forma manual, se pueden crear estas diferentes tareas, y en caso de que se haga esto en forma manual, se debe habilitar la vista, la interfase, para que muestre las configuraciones de gestión en Kaspersky Security Center 10. Se pueden crear tareas en forma automática, tanto para buscar vulnerabilidades como para corregirlas. Las mismas tareas que automáticamente se crearon hace un momento. El segundo caso de uso es los hallazgos y los resultados del escaneo de vulnerabilidades, en la tarea de escaneo de vulnerabilidades. Esta tarea se ejecuta automáticamente, pero en este caso de uso la vamos a ejecutar en forma manual para ver cómo se hace. Vamos a revisar los resultados de la tarea, vamos a ver la creación de un reporte de vulnerabilidades. Por defecto no está la habilitación del estatus del computador, vamos a hacerlo, de las vulnerabilidades encontradas también. Y por último vamos a crear una selección de computadores. Vamos a ver esto pues en este segundo caso de uso. La tarea de vulnerabilidades está programada automáticamente para correr todos los días a la 1 de la mañana. Esto puede ser modificado sin ningún problema. En este caso la vamos a correr manualmente para ver sus efectos. En este caso ahí estamos viendo, se demora pocos minutos en dar la información. Veamos en la tarea cuáles han sido los resultados. Aquí vemos que en diferentes momentos se han encontrado algunas actualizaciones que son requeridas. Esto es parte de la tarea, de la forma como operan las diferentes actualizaciones que hacen falta. Esto también lo hubiéramos podido ver desde los computadores. Nos paramos sobre uno de los computadores donde ya se ejecutó la tarea. Propiedades. Dentro de información del sistema hay una sección que muestra las vulnerabilidades del software y ahí vemos las actualizaciones que hacen falta. Dependiendo del software que tenga instalado el computador, van a aparecer más o menos vulnerabilidades en él. Vamos a instalar en este computador que estamos viendo aquí una versión anterior, bien antigua, de Java. Esto para generar vulnerabilidades en este computador y poder mostrar cómo Kaspersky Security Center 10 va a corregir estas vulnerabilidades. Volvamos a Kaspersky Security Center 10 y vamos a ejecutar la tarea de buscar vulnerabilidades. Vamos a ver su progreso. En este caso deben aparecer vulnerabilidades y aparecen. Ahí podemos ver luego 3 vulnerabilidades que aparecen porque esta versión de Java está anticuada y tiene vulnerabilidades. Si vamos ahora al computador donde hicimos la instalación de Java, vemos que en sus propiedades aparecen 3 nuevas vulnerabilidades, todas relacionadas con el runtime de Java, que era lo que estábamos esperando. Ir a cada computador a revisar si tiene vulnerabilidades no es práctico ni eficiente.
Por lo tanto, en Kaspersky Security Center 10 podemos ir a la parte de aplicaciones y vulnerabilidades y allí ver aplicaciones y vulnerabilidades, ver todas las vulnerabilidades que aparecen. En cada vulnerabilidad, si le damos en sus propiedades, podemos ver si hay un parche liberado. Usualmente hay un parche recomendado, no solamente para aplicaciones de Windows, sino también para cualquier otro tipo de aplicaciones, en este caso para el parche de Java que necesitamos. También podemos crear un reporte de vulnerabilidades de la aplicación o de las aplicaciones. El reporte de vulnerabilidades en Kaspersky Security Center 10 se puede crear en la misma forma que se creaba antes. Nos va a mostrar qué equipos no tienen vulnerabilidades, qué equipos tienen vulnerabilidades. Nos va a mostrar un listado de todas las vulnerabilidades que se encuentran. Ahí lo podemos ver debajo del resumen. La severidad de la vulnerabilidad. Y por último podemos ver qué vulnerabilidades hay y qué computadores están con esta vulnerabilidad. Este reporte de Kaspersky Security Center 10 se enfoca más en las vulnerabilidades que en los computadores que tienen estas vulnerabilidades. Es una característica. Para poder ver las vulnerabilidades de los computadores debemos ir en las propiedades de los computadores administrados, en la sección de estatus de los computadores, habilitar que cambie el estatus tanto a crítico como a advertencia si se encuentran vulnerabilidades en ellos. Con esto vamos a poder verlos. Estas opciones del estatus del computador tienen también propiedades que si se da doble clic se pueden ver. Estas opciones son bien importantes porque ustedes ven en la parte de abajo, ignore si una actualización está asignada para instalación. Estos ignore se deben quitar, ya que al estar el ignore habilitado, el administrador no se va a enterar de que hubo una vulnerabilidad. Es importante que el administrador lo sepa, así tengamos una tarea automática que la vaya a corregir. Es factible también cambiar el nivel de severidad en el que se va a disparar el estado crítico en los computadores. Por defecto solamente las vulnerabilidades críticas son las que van a afectar y las que van a informar. Se recomienda poner los 3 tipos de severidad para que sea informado el administrador de Kaspersky Security Center 10. Esto, pues, una recomendación. Una vez que hemos cambiado este nivel de criticidad, de severidad, pues veamos qué es lo que nos dice el computador. En las propiedades, en la parte de protección, vemos que nos dice que se han encontrado unas vulnerabilidades halladas, que fueron las que programamos anteriormente. Vamos a ver entonces ahora hacer una selección de computadores. Con esto el administrador va a ser advertido que hay unos computadores que tienen vulnerabilidades. Si vamos a hacer una selección de computadores, como es el caso de uso en el que estamos hablando, vemos lo primero que hay una parte especial, una sección de reportes y notificaciones. Ahí vamos a crear una selección especial, la selección de computadores con vulnerabilidades. Esta nueva selección, en las propiedades, en las condiciones, ponemos el estatus del computador, que fue lo que acabamos de programar, que se hayan encontrado vulnerabilidades, y con eso nos va a aparecer. Hay otra opción que es vulnerabilidades y actualizaciones, pero es cuando se usa el servidor de administración con WSUS. Con esto hemos terminado este caso de uso. Vamos a ver cómo se nos ve esta selección que hicimos con vulnerabilidades. Exacto, esa es la selección que queríamos hacer. En el tercer caso de uso de hoy vamos a ver cómo corregir las vulnerabilidades, cómo ejecutar la tarea de corrección de vulnerabilidades. Vamos a ver cómo se configura, vamos a ver cómo aceptar los acuerdos de licencia, cómo aplicar las actualizaciones seleccionadas y cómo asignar algunas
correcciones en forma manual. A veces el administrador no va a querer corregir todo en forma automática, sino corregir algunas en forma manual. ¿Cómo se hace eso? Vamos a correr ahora la tarea de instalar actualizaciones de la aplicación y corregir vulnerabilidades. Cuando se configure el asistente de inicio rápido en Kaspersky Security Center 10, esta tarea se crea, o también se puede crear en forma manual para diferentes grupos, o se puede crear también en forma manual para una selección de computadores. Tengamos en cuenta que en los software updates, en cada una de las actualizaciones que tenemos listadas, nosotros podemos ver en sus propiedades, en la parte general, si es una actualización aprobada o no por el administrador. Volvamos a las propiedades de la tarea, donde vamos a ver unas reglas. Estas reglas están de acuerdo a las vulnerabilidades. Esta primera se va a instalar solamente las actualizaciones aprobadas. Vemos la opción de instalar solamente las actualizaciones aprobadas. Las actualizaciones se instalan y se corrigen las vulnerabilidades. Veamos la otra regla, fijar solamente las vulnerabilidades críticas, o fijar las vulnerabilidades críticas todas, menos las que están negadas. Esta es otra opción distinta. El administrador de Kaspersky Security Center 10 puede querer que algunas actualizaciones no sean instaladas, se sabe que no están probadas o algo así. Por esta razón, él decide negar algunas de estas actualizaciones. Esta regla también tiene otra opción, y es corregir las vulnerabilidades con severidad crítica en Kaspersky Lab. Miren que hay tres opciones. En este caso solamente se van a reparar las críticas, menos las que estén negadas. Pudiésemos poner a corregir también las de advertencia o algo así. Instalar todas las actualizaciones y corregir todas las vulnerabilidades. Esas son las opciones. Vamos a ver ahora la última de las reglas que tiene la corrección de vulnerabilidades. Es para corregir Microsoft, actualizaciones de Microsoft. Tiene una presentación distinta: instalar todas las actualizaciones excepto las negadas, instalar las mismas opciones de instalación. Estas dos correcciones de vulnerabilidades no están seleccionadas en este momento, no hay ningún problema con ello. Las categorías de actualización varían, podemos corregir todas las categorías o las críticas o los drivers, o tenemos opciones de seleccionar. El administrador de Kaspersky Security Center 10 va a poder seleccionar entre diferentes categorías cuáles quiere corregir y cuáles no. Por último, dentro de esta regla también podemos incluir qué aplicaciones vamos a afectar con estas corrección de vulnerabilidades, con estas actualizaciones. Tenemos un listado grande de aplicaciones de Microsoft, todas las aplicaciones posibles. Las que no estén dentro de la red sencillamente no se incluyen dentro de la selección de aplicaciones a las que se corregir las vulnerabilidades. Por último, el administrador de Kaspersky Security Center puede agregar reglas sobre tres diferentes temas: reglas para todas las actualizaciones, reglas para actualizaciones de Windows, reglas para actualizaciones de terceros. Hagamos una regla para todas las actualizaciones. Ahí tenemos la opción de que instalar todas las actualizaciones menos las negadas, o las críticas incluyendo las negadas. Se puede definir también que se van a corregir las vulnerabilidades que tengan un estatus superior al advertencia, alto o crítico. Esta es una de las opciones que tenemos. Definir también si las actualizaciones se van a instalar todas las posibles, o seleccionar desde una lista cuáles son las actualizaciones que me interesa que se instalen dentro de la red. No solo eso, sino que también puedo seleccionar un grupo de actualizaciones que sea de mi interés. Una vez que la selecciono, o seleccionar todas, una vez que las selecciones se van a colocar en esta lista. Y algo similar puede pasar también con las vulnerabilidades. Yo puedo corregir todas las vulnerabilidades que se encuentren, o escoger de una lista de vulnerabilidades cuáles son las de mi interés para ser corregidas, tanto de Microsoft como de cualquier otro. También es factible crear actualizaciones, reglas de actualizaciones para Windows.
Como ustedes ven, pues la primera opción es instalar todas las actualizaciones, excepto las negadas. Las mismas opciones que antes. Instalar las aprobadas, las que no estén negadas, incluyendo las negadas como una tercera opción. Podemos corregir las vulnerabilidades que tengan cierto nivel de advertencia crítico. Vamos a ver que también podemos seleccionar qué tipos de actualizaciones queremos instalar. Esto lo podemos configurar y a qué aplicaciones vamos a afectar. Estas son las opciones que se tienen ahora para las de terceras partes. Tenemos también los criterios generales, instalar todas las actualizaciones, y tenemos también la opción de seleccionar las diferentes aplicaciones a las que Kaspersky le está haciendo seguimiento. En este caso vamos a seleccionar las de Skype. No solamente este listado de aplicaciones lo vamos a afectar para vulnerabilidades. En caso de que vengan actualizaciones, estas actualizaciones también se van a instalar si esta regla está seleccionada, si la aplicación está seleccionada. El equipo de trabajo de Kaspersky va a estar pendiente no solo de las vulnerabilidades, sino de las nuevas versiones, de las mejoras que se van liberando, y las va a incluir en la base de datos de actualizaciones de Kaspersky. Ya que vimos la configuración de la tarea, vamos pues a ejecutarla. Vamos a dar inicio a la tarea de instalación de actualización de la aplicación y corrección de las vulnerabilidades de Kaspersky Security Center 10. Lo primero que esta tarea va a hacer es descargar desde la red las diferentes actualizaciones que se van a instalar en estos equipos, y se va a hacer uso de la comunicación con los agentes de red, bien sea por multicast o por algún tipo de comunicación, para que estas actualizaciones lleguen hasta los agentes de red. Aquí vemos ya en este momento de haber bajado. Perfecto. Vemos el estatus de la tarea en este momento. En los resultados estamos viendo que para el computador laptop se están bajando algunas actualizaciones, ya van el 21%, y en el computador desktop hay más vulnerabilidades o más actualizaciones requeridas. Se demora un poco más, va a ser más rápido, ya está en el 44%. Esto se puede demorar unos 5 o 10 minutos. Vamos a refrescar a ver cuánto ha progresado la tarea. Esta tarea se debe terminar rápidamente para tener todas las actualizaciones, y una vez que se tienen todas las actualizaciones de alguno, pues se lanza la tarea de instalación en ellos. Ya vemos que está en el desktop en un 68%. Por cierto, algunas actualizaciones van a requerir el reinicio del sistema operativo. Tenemos una opción en la tarea de reinicio del sistema operativo, similar a las reinicios del sistema operativo cuando se instala un paquete de Kaspersky. Aquí vemos una tarea que ya está en la opción de reinicio. Errores en la instalación. Los errores en la instalación se deben a que se requiere reinicio de las máquinas. Ya que se requiere reinicio, vamos a ir a la máquina afectada para darle reinicio. Seleccionamos inicio y ahí seleccionamos la opción de reiniciar. Aunque las actualizaciones son llevadas por el agente de red, se usan los servicios de actualización de la máquina local para instalar estas actualizaciones. Tengamos en cuenta que a veces algunas actualizaciones requieren aceptar un acuerdo de licencia. Vamos a ver esto dónde está. Si vamos a la parte de actualizaciones de software, vemos que ahí tenemos una advertencia: se necesita aceptar los acuerdos de licencia para las actualizaciones, y tenemos también donde aceptar. Esta información también nos la va a decir la página inicial de Kaspersky Security Center 10. Vamos allá. Aquí a mano derecha, en la mitad, en la parte de actualizaciones, update,
nos informa que se necesita aceptar algunos acuerdos de licencia para las actualizaciones. Esto para que lo tenga en cuenta el administrador. Si le damos ahí a aceptar, nos va a mostrar cuáles son los acuerdos de licencia. Me imagino que todos ustedes van a leer concienzudamente cada uno de esos acuerdos de licencia antes de aceptarlo, aunque también está la opción de aceptarlos todos o negarlos todos en caso de que algún acuerdo diga algo que no esté conforme a los lineamientos de la organización. Una vez que se aceptan estas licencias o que se visita la página para poder aceptar todos estos acuerdos de licencia, estas actualizaciones van a ser incluidas dentro de las actualizaciones automáticas. La recomendación para el administrador de Kaspersky Security Center 10 es estar mirando esta página con cierta frecuencia para aceptar esas licencias que son requeridas para poder instalar ciertas actualizaciones y que estas actualizaciones no se queden esperando por siempre para el acuerdo y para poder ser instaladas. Vamos ahora a ver cómo está el estado de la tarea que dejamos corriendo. Vamos a actualizar los resultados. Ya en alguno se reinició la máquina. Una vez que se reinicia esta máquina, se puede seguir instalando los demás actualizaciones que tenemos en la red. Se van a descargar y se van a instalar también para esta máquina. Mientras la tarea finaliza, vamos a ver otra parte en Kaspersky Security Center 10 de la gestión de vulnerabilidades. Veamos cómo hacer para instalar una actualización específica. Nos vamos a la opción a la sección de Software Updates. Allí podemos ver el listado de actualizaciones que está en Kaspersky Security Center 10 disponible para ser instalado. En este caso vamos a seleccionar la actualización para WinZip. Tenemos la posibilidad de crear una nueva tarea si damos clic derecho. Se crea automáticamente. Básicamente es una tarea como la que ya trabajamos anteriormente, solamente que configurada automáticamente para instalar, en este caso, la actualización de WinZip. Veamos la ejecución. Si vemos las propiedades de esta nueva tarea que acabamos de crear, podemos ver en la configuración que hay una regla creada automáticamente, solo una, y si vemos las propiedades de esa regla, las actualizaciones solamente son las que nosotros escogimos anteriormente. Para el caso que queramos crear una tarea para ciertos computadores, una tarea de actualización, nos vamos a tareas para computadores específicos, creamos una nueva tarea. Tenemos un patrón de tareas para instalar actualizaciones críticas. Agregamos la regla según la queremos. También pudiésemos seleccionar la aplicación a la que le vamos a aplicar esta actualización. Podemos incluir también la selección de qué actualización o qué vulnerabilidades vamos a corregir, las que estén en advertencia. Se crea la regla, nos va a decir si queremos reiniciar y hasta para cuáles computadores queremos aplicar esta tarea de corregir vulnerabilidades que estamos ejecutando en este momento, que estamos haciendo en Kaspersky Security Center 10. Pudiésemos también seleccionar un computador de nuestro interés, correr una de las tareas de actualización en uno de los computadores solamente, no tenemos que hacerlo en todos. El cuarto caso de uso es habilitando instalaciones de prueba. Vamos a ver cómo se configuran estas instalaciones de prueba de las actualizaciones. Vamos a configurar los computadores donde se van a evaluar y por último vamos a ver qué tiempo va a requerir esta evaluación de las actualizaciones. Las versiones de prueba se configuran en las propiedades de la tarea que corrige las vulnerabilidades, en la sección de instalaciones de prueba. Por defecto, la opción de fábrica es no escanear, o sea, ninguna actualización se verifica. Todas son instaladas cuando se inicia la tarea, pero
Es posible ejecutar la tarea en algunos computadores para evaluación. Una vez se selecciona la opción de ejecutar el escaneo en los computadores seleccionados, se agregan los computadores en forma manual y la tarea correrá primero en esos computadores seleccionados y se esperará por el periodo de tiempo indicado antes de instalar la actualización a todos los computadores en la red. Este tiempo es el que le indica a Kaspersky Security Center 10 que va a tomar el administrador para verificar los resultados de la instalación en los computadores seleccionados y si hay algún problema de compatibilidad o instalación. Los administradores pueden rechazar manualmente los parches a instalar en la lista de actualizaciones. Cuando la tarea corra en todos los computadores, las actualizaciones con problemas serán rechazadas por el administrador. El periodo de prueba por defecto es de 24 horas y el administrador decide cuánto se demora esta validación. El valor especificado es de horas. Es obligación del administrador indicar a Kaspersky Security Center 10 si la actualización fue exitosa o no. También se puede especificar un grupo de computadoras para probar las actualizaciones. Se puede crear un grupo de prueba y en este grupo se instala la actualización. La última opción es instalar en el porcentaje especificado de computadores los parches. Kaspersky Security Center 10 selecciona aleatoriamente el porcentaje de computadores que se le indique e instala las actualizaciones para prueba en estos equipos. Los equipos aleatorios son escogidos en toda la red y es en estos equipos que se prueba la actualización. En las propiedades del paquete de actualización, el administrador puede definir en el nodo general si la actualización es negada o aceptada. Por defecto, todas las actualizaciones son aceptadas. Hemos visto en este webinar cómo es que funcionan las actualizaciones en Kaspersky Security Center 10, cuál es la tecnología que está por debajo de este nuevo ofrecimiento de Kaspersky Security Center 10. Hemos visto cómo configurar inicialmente la gestión de las vulnerabilidades, cómo manejar los hallazgos en los resultados del escaneo de las vulnerabilidades, cómo corregir las vulnerabilidades, cómo habilitar las instalaciones de prueba. Todo esto son nuevas características de Kaspersky Security Center 10. Recuerden que esto es una opción adicional que tiene Kaspersky Security Center 10 y que requiere un licenciamiento adicional al tradicional. Muchas gracias por atender el webinar. En caso de que usted tenga alguna duda y se encuentre en Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay o Paraguay, por favor contacte a ariel.beliera@kaspersky.com. Si se encuentra en Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Centroamérica o Caribe, por favor contacte a jesus.calle@kaspersky.com. En caso de encontrarse en México, victor.espinosa@kaspersky.com le colaborará. Gracias por participar.